compartir la pizarra donde yo normalmente escribo y les dejo a ustedes la clase. Ok, entonces vamos a continuar. Resulta que en la última clase que nosotros estábamos viendo las propiedades de las fracciones. ¿Okay? Lo último que nosotros vimos, lo anterior, fueron las propiedades de las fracciones. Yo no sé a ciencia cierta si nosotros hicimos alguna suma calculando una suma de fracciones utilizando el mínimo común divisor. Pero en todo caso, vamos a hacer un ejemplo para que vamos enlazando y recordando esas cosas que de una u otra manera nosotros vamos a utilizar a futuro. Supongamos que a mí me dan una fracción que es de la forma 3 dividido entre, por ejemplo, no, vamos a buscar otro número arriba. Vamos a buscar arriba, vamos a escribir el número 5. Y aquí abajo vamos a escribir el número 12. Y aquí le vamos a sumar, por ejemplo, el número 9 y lo vamos a dividir entre el número 25. Y yo quiero saber cuánto me da esta suma. Indudablemente que si nosotros aplicamos las propiedades que vimos en la clase anterior, ustedes dirían, bueno, profesor, según lo que usted dio, yo tengo que multiplicar el número 12 por el 25 y colocarlo aquí en el denominador, es decir, 12 por 25. Luego, yo tengo que tomar el número 5 y multiplicarlo por 25 y lo coloco aquí. Es decir, yo tomo el número 5, lo multiplico por 25 y veo qué es lo que me da. Como aquí hay un signo menos, yo coloco, más, yo coloco mi signo más. Y ahora yo tengo que multiplicar el número 9 por el número 12 y lo coloco aquí. Quiere decir que yo tomo el número 9, lo multiplico por 12 y yo veo cuál es el resultado que me está dando. Ahora, si yo quiero saber cuánto me da todo esto, indudablemente que yo tengo que multiplicar 12 por 25. Al multiplicar 12 por 25 me queda 5 por 2 es 10, 5 por 1 es 5, 1 son 6, 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2, y al sumar me queda 0 y me queda como 6 y 4 es 1, perdón, es 10, llevo 1, esto me queda 300. Es decir, que el resultado de lo que está abajo me está dando a mí como solución final 300. Ahora, cuando yo tomo el número 25 por 5, yo lo puedo escribir como 25 por 5. De esta manera, total son conmutativos y es más cómodo de trabajar. Al multiplicar 5 por 5, eso me da 25, llevo 2. 5 por 2 es 10 y 2 que llevo son 12. Quiere decir que en todo caso, el resultado que me da es 125, lo coloco aquí. Coloco el signo más que está descrito aquí y ahora lo que tengo que multiplicar es el 9 por el 12. Este lo podemos hacer directo porque al multiplicar 9 por 2 es 18, llevo una, 9 por 1 9 y una que llevo son 10. Indudablemente que lo que tengo ahora es que sumar y ver cuánto me da. Yo coloco 125 y coloco 108 y voy a dividir, a sumar. 5 y 8, indudablemente que me da 13, llevo una, aquí me da 3 y aquí me queda 2. Es decir, que en el numerador me dio 233 y en el denominador me dio 300. Este resultado es el final de esa expresión. Ya no podemos hacer nada más en esa expresión. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es calculando esto con el mínimo común divisor? Entonces, yo voy a colocar aquí, aplicando el mínimo común divisor,
yo tengo que escoger los denominadores, es decir, este valor y este valor. Entonces, yo voy a descomponer en factores primos. Entonces, colocamos por acá, descomponemos en factores primos los denominadores. Entonces, yo tengo, como acabamos de ver, aquí el denominador es 2 y 25, y los escribo aquí. Entonces, yo puedo escribir 12 y escribo 25, y comienzo a descomponerlo en factores primos. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo es eso de los factores primos? Me explico. Voy primero a calcular la mitad. La segunda parte de 12 es 6. Como 25 no tiene segunda parte o mitad, queda igual. La segunda parte de 6 es 3. Como 25 no tiene mitad, queda igual. Ya ni 3 ni 25 tienen mitad, entonces le calculo la tercera parte, que es el otro número primo que uno utiliza. La tercera parte de 3 es 1, y como 25 no tiene tercera parte, queda como 25. Cuando uno llega a 1, ya al final de un número, ya el proceso para este número 12 ya ha finalizado. Voy con el número 25. Nos dimos cuenta que no tiene mitad ni tiene tercera, pero tiene quinta. Y la quinta parte de 25 es 5. Y la quinta parte de 5 es 1. Ya finalizamos. Quiere decir que el mínimo común divisor, abro un paréntesis, del número 12, y el número 25, yo lo puedo escribir como el producto de los términos que tengo acá. Como yo tengo 2 y 2 está 2 veces, escribo 2 a la 2. Como tengo 3 y está 3 solo, coloco 3 a la 1. Y como tengo 5 elevado 2 veces, escribo 5 a la 2. Y si ustedes ven, 2 a la 2 es 4, 3 a la 1 es 3 y 5 a la 2 es 25. Es decir, que yo tendría que hacer el producto de esto. Esto me da como resultado 4 por 3 es 12 y aquí 25. Y al multiplicar 12 por 25 me da 300 y este número es el que a nosotros nos había dado aquí. Por supuesto que aquí no se puede simplificar. Tomemos otro ejemplo para que vean cómo es esto, donde nosotros vamos a calcular con el mínimo común múltiplo las operaciones básicas que tenemos que hacer. Supongamos que yo tengo aquí el número 7 dividido por 36. Y aquí tengo yo, por ejemplo, otro número y le voy a sumar, vamos a ver, déjenme buscar otro número, el número 5 dividido entre 240, para que se vea mucho mejor. Si yo quiero calcular esta suma aplicando el mínimo común divisor, yo tengo que descomponer estos dos números en factores primos. Lo voy a hacer en la próxima hoja, es decir, voy a calcular el mínimo común divisor entre el número 36 y el número 240. Esta es mi incógnita. Paso a una hoja nueva en mi pizarra y procedo a resolver. Coloco el número 36, una separación y coloco el número 240. Y luego yo paso una rayita aquí para poder hacer las cuentas con los números que voy a utilizar. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a calcular la mitad. La mitad del número 36 o la segunda parte es 18. Porque si yo tomo 18 y lo multiplico por 2 me da 36. La mitad del 240 sí tiene, que es 120. Cuando yo llego aquí, yo tengo que volver a ver si el número 2 divide estos dos valores. Yo digo, la mitad del número 18 es 9 y la mitad del número 120 es 60.
Vamos a poner esto un poquitico más pequeño. Cuando estoy aquí, yo vuelvo a calcular la mitad y digo 9, mitad no tiene. Cuando digo mitad, es mitad exacta. En ese caso, cuando no tiene el factor respectivo, se vuelve a escribir el mismo número. Pero resulta que 60 sí tiene mitad, que es 30. Ahora voy a volver a calcular la mitad. 9 no tiene, queda como 9. Pero la mitad de 30 es 15. Cuando llego acá, voy a subir un poquito, me doy cuenta que 9 y 15 no tienen mitad, pero ahora les calculo la tercera. La tercera parte de 9 es 3 y la tercera parte de 15 es 5. Como aquí este tiene tercera y este no, porque este tiene quinta, yo le calculo la tercera parte y la tercera parte de 3 es 1. Como 5 no tiene tercera, queda como 5, pero la quinta parte de 5 es 1. ¿Qué indica esto? Que el mínimo común divisor de los números 36, que es este, coma 240, que es este, va a ser igual. Entonces yo veo, aquí está el número 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. Le coloco potencia 4. Por. Ahora yo me doy cuenta que aquí tengo el número 3. ¿Cuántas veces? 2. 2 a la 3. Perdón. 3 a la 2. Y por último, lo que tengo aquí es el número 5. Y coloco aquí el 5. Entonces yo tengo que multiplicar todos estos números. Si ustedes se dan cuenta acá, vamos a separar aquí con una rayita. 2 elevado a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 lo multiplico por 3 a la 2, que es 9. Y luego lo multiplico por 5. Indudablemente que si yo tengo que hacer ese producto, yo digo, bueno, voy a ver cuánto me da este producto que yo tengo acá. Yo pudiera multiplicar de manera más cómoda primero el 5 por el 16, y si nosotros vemos, lo voy a hacer por acá en rojo. Si yo tengo 16 y lo multiplico por 5, 5 por 6 es 30, llevo 3, 5 por 1, 5 y es 8. Y el 80 lo voy a multiplicar por el 9. Al multiplicar por el 9, esto es 0, y 9 por 8 es 72. Es decir, que el resultado final de esto es 720. Este es el mínimo común divisor. Ahora, ¿qué se hace con este número cuando yo tengo una fracción? Vamos a volver a escribir la operación que tengo acá. 7 sobre 36 más 5 sobre 240. Entonces yo escribo 7 sobre 36 más 5 sobre 240. Entonces yo escribo un igual, paso una línea de fracción, y aquí en el denominador voy a colocar el mínimo común divisor, que es 720. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el proceso? Pongan atención. Resulta que este número que está aquí lo voy a dividir entre este. Y el resultado que me dé lo voy a multiplicar por este. Luego, el número que tengo aquí lo voy a dividir entre este. Y el resultado que me da lo voy a multiplicar por este. Entonces uno dice, bueno, yo voy a sacar las cuentas por separado. Por ejemplo, ustedes pueden apoyarse, si no tienen ganas de hacer las cuentas, con una calculadora, pero ustedes pueden decir, ah, bueno, voy a tomar el número 720 y lo voy a dividir entre 36. Tomo 72, lo voy a dividir entre 36 y eso me da 2. 2 por 6, 12, al 12 pago llevo 1. 2 por 3, 6 y al 7 son 0. Como aquí hay un 0, bajo el 0 y coloco el 0. ¿Cuánto me dio? 20. Resulta que este 20 lo voy a multiplicar por 7. Y el resultado de multiplicar el 20 por 7 me da 140. Este número que me dio aquí es el que yo voy a colocar aquí, 140. Como aquí hay un más, yo coloco un más. Y luego yo tomo al número 720 y lo voy a dividir
entre 240. Como esto tiene 0 y 0, yo puedo simplificar este 0 con este 0. Así que yo voy a dividir 72 entre 24. ¿A cómo me queda? Si voy a multiplicar. A 3, porque 3 por 4 es 12, al 12 es 0, llevo una. Y 3 por 2, 6, y 1, 7, 0. Quiere decir que me queda 3. Entonces el 3 lo voy a multiplicar por el 5, como nosotros estamos diciendo acá, y el resultado final de esto me da 15. Quiere decir que este número que me dio aquí, yo lo coloco aquí. Es decir, el número 15. Vamos a borrar un poquito aquí para colocar el resultado final. Quiere decir que, indudablemente, si yo sumo 140 más 15, esto me da 155 sobre 720. Y este es el resultado final. Preguntas al respecto. ¿Me pueden hablar, por favor? Si está claro, continuamos. ¿Ok? Bueno, aparentemente como que está muy claro esto, entonces vamos a continuar. Nosotros vamos a describir ahora la recta real. Y de una u otra manera, disculpen hoy mi garganta, de una u otra manera ustedes ya reconocen lo de la recta real. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto de que cuando yo tenía el conjunto de los números reales, el conjunto de los números reales no era nada más que tomar el conjunto de los números racionales y unirlos, esto que está acá es una unión, una U, con el conjunto de los números irracionales. Ahora, punto y coma, ¿quién era el conjunto de los Q? El conjunto de los Q estaba formado por el conjunto de los números enteros, más, es decir, son fracciones más los enteros. Es decir que, vamos a verlo de otra manera para que no tengamos problemas. Es decir que el conjunto Z, vamos a escribirlo al revés, porque después nos podemos confundir. Es decir que el conjunto Z, que era el conjunto de los números enteros, está incluido en el conjunto de los números racionales. Ah, pero me faltan los naturales. Quiere decir que el conjunto de los naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. Recuerden, este símbolo significa unión y este símbolo significa incluido. Ahora, si yo dibujo una línea acá y yo quiero decir que sobre esa línea real yo quiero ubicar números, yo sé que yo puedo ubicar aquí el 0, que yo puedo, por ejemplo, ubicar aquí el 1, que yo puedo ubicar, por ejemplo, aquí el -1, aquí el -2 y así sucesivamente. Que entre el 0 y el 1, en todo el centro yo puedo colocar una fracción. Y esa fracción es 1 partido en 2 y eso es 0,5. Es decir, que entre dos números yo puedo colocar fracciones. Indudablemente que si aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, en alguna parte por aquí yo puedo colocar al número pi. Recuerden que el número pi es un número que pertenece al conjunto de los irracionales, porque es un número trascendente. Entonces, yo puedo ubicar números pequeños. Por ejemplo, si yo le hago una ampliación a esto, y yo digo, por ejemplo, para que nos vamos familiarizando, recordando, yo voy a dibujar entre 0 y 1 ampliado. Entonces, paso una línea. Y yo les digo, bueno, yo voy a ubicar aquí el número 0. Vamos a suponer que sigue aquí 0. Y voy a contar 10 partes para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. En el 10 voy a poner el 1. Quiere decir que cada uno de estas rayitas que está acá, si nosotros lo vemos con la medida de una regla, es una décima parte. Es decir que este valorcito que está acá vale 0,1. El valorcito que está acá vale 0,2. Este 0,3. Lo coloco arriba y abajo para que no se congestione. Este 0,4. Este 0,5. Este 0,6. Este 0,7. Este 0,8. Este 0,9. Y el último que es 10. Fíjense que en todo caso yo estoy colocando números decimales. ¿Ok? Y yo puedo colocar aproximaciones. Ahora, ustedes preguntarán, profesor, ¿y si nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo, con otro valor? Bueno, yo puedo tener aquí una línea y vamos a suponer que yo quiero saber cómo los puedo ubicar con otros números. Lo voy a hacer en otro color y vamos a suponer que yo quiero ubicar, que yo tengo por acá el -4 y voy a contar hacia acá, pero lo voy a ampliar un poquito más. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a colocar, fíjense, -4. Entonces, si yo voy a contar para acá, sería -4 puntos y ahora me voy de 2 en 2. Ahora aquí, -4.4 y aquí, -4.5 y aquí, -4.6. Voy de 2 en 2. Este, Profe, -4.8. puso -4.5 y eso ya sería de 1. ¿Cómo de 1? Puso 4.4 y después 4.5. Arriba. Sí, sí, perdón. Menos mal que ustedes están atentos ahí. Vamos de 2 en 2. 2, 4, aquí sería 6. Está bien. Voy a tener que tomarme otro café, porque como que estoy dormido. 4, 6. 4, 8. Y aquí, vamos a borrar este. ¿Cuál viene ahora aquí? En el último. Usted, señorita, que me gustó su intervención. -5. Exactamente, -5. Entonces, fíjense de que el ancho de cada una de estas expresiones, este es -5, el grande, va aquí de 0.2 y 0.2. Quiere decir que yo puedo meter aquí números decimales, pero recuerden que los números decimales pueden tener una fracción generatriz. Y las fracciones generatrices están dentro del conjunto de los números racionales. Cuando una expresión decimal no tiene fracción generatriz, entonces pertenece al conjunto de los números irracionales. Ahora, yo vengo y les pregunto, vamos a suponer que yo vuelvo a dibujar aquí mi recta real y yo digo, bueno, yo voy a ubicar aquí, bueno, la hice en azul, vamos a volver a hacer bien en rojo para que no nos vamos a confundir. Voy a ponerle un poquito más abajo, aquí. Y yo voy a ubicar, por ejemplo, aquí el número 0. Y voy a ubicar, por ejemplo, aquí de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí voy a ubicar el 1. ¿Cuánto vale la raíz de 2? ¿Alguien me puede decir? Recuerden que la raíz del número 2 pertenece al conjunto de los números racionales. Voy a quitarla de aquí, la voy a escribir por acá. ¿Cuánto vale la raíz de 2? Bueno, ustedes pueden tomar su calculadora, ¿no? 1.4. 1.41. 1.41. ¿Y cuántos decimales? Muchos, ¿no? Sí. Yo le puedo colocar aquí 3 puntos para indicar de que eso es grande. Es decir que si yo coloco 1 y aquí coloco 1.2, 1.4, quiere decir que por aquí pudiera estar la raíz de 2. ¿Está aquí? ¿Está claro? Más o menos, ¿verdad? Entonces, la forma exacta para que uno pueda graficar este número en la recta real es la siguiente.
Lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar una recta desde 0 hasta 1 sobre el eje que tengo yo aquí. Quiere decir que si yo voy a medir desde aquí hasta aquí, todo eso vale 1, porque llega hasta aquí. Ahora voy a contar hacia arriba y digo 2, 4, 6, 8, 10. Y sobre esa expresión yo vengo y vuelvo a trazar una recta. De tal manera que la distancia, y pongan atención, que la distancia que hay desde aquí hasta el 1 es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale este pequeño segmento o línea azul? 1. ¿Cuánto vale este pequeño segmento o línea azul vertical? 1. ¿Cierto? Ahora yo vengo y voy a unir este punto con este punto. Le pongo un punto aquí y voy a unir esos dos puntos por medio de otra línea azul. Yo vengo y les pregunto, ¿la figura que se acaba de formar no es un triángulo? La respuesta es sí. Ahora yo quiero saber cuánto vale, y ustedes me van a decir cuánto vale este segmento, el que estoy marcando con la llave en color morado, naranja. ¿Alguien me puede decir cuánto vale? Raíz de 2. Exacto. ¿Por qué vale raíz de 2, señorita? Porque al calcular los cuadrados de los catetos se hace la ecuación de Pitágoras. Entonces da raíz de 2. Exactamente. Quiere decir que si usted pone su compás aquí, donde estoy poniendo la X, y el extremo del compás aquí, y usted dice, bueno, yo voy a trazar ahora una circunferencia. Cuando usted hace esto, y usted comienza a proyectar la punta del compás, el compás debe caer aquí. No me quedó muy bien porque lo estoy haciendo a mano. Quiere decir que ahora, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale eso? La raíz de 2. Es decir, que aquí va la raíz de 2. ¿Quedamos claros? Bueno, ya visto esto, de algunas operaciones que nosotros necesitamos para graficar, vamos a la parte de, vamos a ver cómo lo hacemos, de los conjuntos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de objetos. Estos objetos, que son llamados elementos del conjunto. Entonces, comenzamos con algunas notaciones. Si yo, por ejemplo, digo S en mayúscula es un conjunto, y yo digo que A es un elemento de S, yo puedo abreviar de que A pertenece a S. Esta letrica que está acá significa pertenece. Y eso es para que nosotros nos vamos familiarizando con la teoría de los conjuntos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, le digo el número -3, ¿a qué pertenece? Pertenece al conjunto de los números enteros. El número 5/2, ¿a quién pertenece? Pertenece al conjunto de los números
racionales. Y así sucesivamente yo puedo ir describiendo elementos que pertenecen a un conjunto. Pero se puede tener una notación constructiva de conjunto. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Claro, porque yo puedo tener, por ejemplo, que si A es un conjunto que está formado por los elementos, escribo una llave, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esto es un conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son los elementos del conjunto. Ahora, de forma constructiva yo puedo escribir esto de otra manera. Es decir, que escrito de otra manera, yo puedo tener que el conjunto A va a estar formado, y pongan mucha atención, por elementos X, ¿cierto? De tal manera que X es un entero. Y además de eso, X tiene que ser mayor que 0 y menor que 8. Entonces ustedes dicen, ah, los números enteros. Resulta que en los números enteros, si nosotros recordamos, yo tengo el 0, tengo el -1, tengo el -2, tengo el 1 y así sucesivamente. Para acá tengo el 2, para acá tengo el 3. Entonces, cuando yo digo aquí, y vamos a ponerlo un poquito más separado para que no se vayan a confundir. X es un entero y se debe cumplir que los valores de X que están acá están entre 0 y 8. Si yo ubico los valores que están entre 0 y 8, los valores que están entre 0 y 8 son propiamente los del elemento, los del conjunto A que yo tengo descrito aquí. Entonces, esa es una forma de ver cómo se puede escribir un conjunto. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto S, por ejemplo, y podemos escribirlo de otra manera por acá, sean los conjuntos A y B, dos conjuntos. Si yo quiero hacer la unión de los dos conjuntos, es como si yo dijera, voy a sumar todos los elementos. Y yo digo A y lo voy a unir al conjunto B. De tal manera que ahora todos los elementos de A y todos los elementos de B están en un solo conjunto. Es como si yo les digo, yo tengo el conjunto A que está formado por el 1, 2, 3. Y tengo el conjunto B que está formado por el conjunto 4, 5, 6. Entonces, si yo ahora tomo el conjunto A y lo uno al conjunto B, eso me da como resultado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el número 6. Si se repite algún número de los dos, se coloca solo uno. Total, es el mismo número para ambos términos. Si yo por ahora no quiero saber lo de la unión, sino cómo se intersectan, a eso se le llama intersección. Y en esa intersección de conjuntos, nosotros no lo vamos a escribir ahora como A unión B, sino que vamos a escribir A al revés de la U, que significa intersección B. Indudablemente de que si yo digo A intersección B, eso va a ser igual al conjunto vacío. Y ustedes dirán, este símbolo que está aquí, que es una bolita con el centro, significa para nosotros vacío. ¿Por qué es vacío? Porque no tienen elementos en común. No hay nada que se repita. Pero en cambio, si yo tengo un conjunto C que está formado, por ejemplo, por el 2, 3, 4, y tengo un conjunto D
que está formado por el conjunto 4, 5 y 6, y yo quiero hacer C intersección D, nosotros podemos ver de que el único elemento que es común aquí es el 4 y el 4. Quiere decir que la intersección del conjunto C y el conjunto D es precisamente el número 4. Un solo número que yo tengo descrito aquí. Entonces, U de esta manera para nosotros es la unión. Este símbolo significa para nosotros intersección. Y acabamos de ver que si yo escribo este, para nosotros es vacío. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a escribir ahora algunas notaciones que nosotros tenemos que tener claro para los intervalos. Resulta que los intervalos yo los puedo ubicar en la recta real, pero los intervalos son subconjuntos que pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, veamos. Voy de a poco para que no se nos vaya a perder ninguno. Por aquí voy a escribir, por ejemplo, la notación. Es decir, aquí voy a escribir en la parte de abajo cómo es el conjunto. Aquí voy a escribir su descripción. Y aquí vamos a escribir una especie de gráfica. No les he preguntado, jóvenes, pero la letra que estamos escribiendo es lo suficientemente clara. ¿La quieren más pequeña? ¿Está bien así? Sí, profe. Sí, profesor, se ve bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la primera notación de los intervalos es de la forma. Si yo tengo aquí A, B, esto es un intervalo abierto. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se escribe en descripción de conjunto? Son los X, este slash que yo coloco acá, o esta línea inclinada, lo que significa es tal que, ¿ok? Los X tal que, X va a ser mayor que A y menor que B. Si nosotros vamos a hacer la gráfica de esto, yo vengo y trazo una línea. Esa línea va a ser mi recta real. Entonces, sobre esa recta real, yo voy a ubicar el intervalo que va a estar en rojo. E indudablemente, yo tengo que borrar un puntico aquí y un puntico acá. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Porque aquí va a estar el A, que no pertenece al conjunto, y aquí va a estar el B, que no pertenece al conjunto. Pero la línea completa sí está en el conjunto. Recuerden, esta línea se está moviendo, ya va, disculpen. Esta línea se está moviendo para acá, en una flechita que yo tengo acá. Si yo ahora voy con otra notación de intervalo, yo puedo tener el intervalo que es cerrado en A y cerrado en B. Nos tenemos que acostumbrar a esta terminología que es la que está en los libros universitarios. Entonces, la descripción como conjunto son todos los X tales que. Entonces, fíjense que ahora esto cambia, porque el X va a ser mayor o igual que A y menor o igual que B. Quiere decir que si yo ahora hago mi recta, le identifico con flechita acá y voy a ubicar el conjunto numérico que yo tengo aquí, entonces iría desde aquí hasta acá, pero ahora el punto en A es compacto y el punto en B es compacto. ¿Por qué? Porque pertenecen al conjunto. No hay salto. Este es A y este es B. Puedo tener ahora una combinación de intervalos donde, por ejemplo, en vez de tener
abierto, abierto, cerrado, cerrado, yo puedo tener cerrado en A, abierto en B. La descripción va a ser, abro una llave de conjunto y digo los X tal que X va a ser mayor o igual que A porque lo toma, porque es cerrado, porque está en el conjunto, y menor que B. Quiere decir que cuando yo hago mi recta y ubico mi flecha, yo tengo que ubicar el conjunto que estoy describiendo como una línea acá en rojo, que son los elementos que pertenecen. De tal forma que este que está aquí es el A y este que está aquí es el B, pero con la diferencia es que el B, en todo caso aquí, es abierto, no pertenece al conjunto. Ahora, yo puedo hacer la combinación de esto y decir, yo puedo tomar ahora que sea abierto en A, cerrado en B, y tengo todos los X tales que X va a ser ahora mayor que A, pero menor o igual que B. Vuelvo a dibujar mi recta para ubicar los números y me estoy dando cuenta que cuando yo ahora voy a ubicar mi conjunto, podemos ver claramente de que el valor de B sí va a pertenecer, pero el valor de A indudablemente que no pertenece a ese conjunto. Entonces tengo aquí el A y tengo el B. ¿Qué otro elemento se puede presentar? Y ustedes dirán, no sé, profesor. Bueno, sí, donde yo considere ahora, y disculpen acá, que es abierto en A, pero que se va ahora a infinito. Aquí quiero quedar claro con esto. Infinito no es un número. Infinito es una expresión que dice que es un número muy grande. Entonces aquí yo puedo tener todos los Profesor, X. ¿Sí? una duda, en ese tema cuando infinito está ahí se supone que el lado de infinito nunca puede ir cerrado, ¿cierto? Exactamente. Sí, porque la expresión infinito, como no es numérica, es algo como si usted dijera, bueno, hay un número, y después de ese número hay otro, y después de ese hay otro. ¿Cuántas veces? No lo sé, porque es infinito. Entonces, el lado este jamás puede ser cerrado. ¿Tal que? Entonces, son todos los X tal que. Los valores de X siempre son mayores que A. Y cierro acá. Entonces, ustedes dicen, profesor, entonces, ¿cómo sería? Bueno, yo dibujo mi recta, la identifico, y digo, en A hay un salto, lo voy a poner aquí. Quiere decir que si en A hay un salto, aquí hay una bolita aquí que dice no pertenece. Pero si yo voy a hacer ahora el rojo para acá, sería todo completo y se va hacia la raya. ¿Por qué? Porque se va hasta la expresión infinito. Entonces, déjenme arreglarlo aquí. Todo esto sería así. Se va al infinito. Ya escribí con abierto. Si yo ahora lo escribo con cerrado, digo cerrado en A y se va a la expresión infinito. Quiere decir que son todos los X tales que, pero aquí tengo que escribir los valores de X que son mayores o iguales al número A. De igual forma, yo dibujo mi línea y ahora voy a dibujar, ya va. Voy a dibujar desde aquí hasta aquí y describo aquí hasta infinito. Aquí sería el A, me faltó el A aquí, y el A. Pero también puede ocurrir, pongan atención, de que la expresión sea desde menos el infinito, que es decir, el infinito negativo, hasta un valor de B. Esto es abierto, y este que está acá también lo voy a describir abierto. Las formas de escribir este conjunto son los X tales que. Entonces ustedes dicen, son todos los X que van a ser menores que B. Entonces yo vuelvo a describir mi recta para indicar cómo es la gráfica, ¿cierto? Le hago un pequeño salto donde yo voy a ubicar mi B. Vamos a suponer que el B lo tenía como por aquí. Entonces allí donde está el B, yo le coloco una bolita y coloco el B. Y ahora
Como esto se va para acá, sería todo completo en rojo y sería así. Si yo ahora voy a describir, en todo caso, menos infinito, coma, b, pero b cerrado, infinito abierto, la descripción del conjunto son todos los x tales que x es menor o igual que b. Entonces, uno puede de una manera u otra decir, quiere decir que es todo esto. Aquí esto es, perdón. Aquí todo esto es así. Aquí el b es aquí. Y lo único que me faltó fue un pedacito de recta aquí. Entonces sería todo esto, pero ahora tomando el valor de b. ¿Cuál es el último que me faltaría? Bueno, el que define el conjunto de los números reales, que va desde menos infinito hasta infinito, abierto y abierto. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se describe tres conjuntos? Simplemente se escribe el conjunto de los números reales. ¿Y cómo se escribe en todo caso para esta parte, profesor? Bueno, ustedes lo único que hacen es que describen una línea y dicen, ese conjunto se va a la derecha, pero también se va a la izquierda. Entonces ahí tenemos, digámoslo así, la descripción de los intervalos que son subconjuntos con sus gráficas para las posibles condiciones que se pueden establecer o los casos que se pueden establecer de los intervalos en los números reales. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? Profesor, ¿Cómo no? Dígame. es que cuando a mí me enseñaron sobre eso, en Sí. vez de una intersección va abierta, en vez de paréntesis, era el corchete en dirección hacia afuera. Sí, esa es la notación que normalmente se les da a ustedes en básica. Es como si fuera al revés a esto. Pero tenemos que acostumbrarnos porque todos los libros de cálculo, ponga atención, todos los libros de álgebra a nivel universitario se escriben así. Yo le estoy entendiendo, pero tiene que adaptarse a esto. ¿Estamos claros? Lo que le mostraron está bien, pero ahora tenemos que escribirlo de otra manera. Vamos a suponer que yo les digo expresar el intervalo en términos de desigualdades Profe, se le silenció el micrófono. Ok, aquí estamos. Entonces, en el ejercicio A, yo voy a escribir un intervalo, que es el intervalo menos 1,2. Lo que usted me está diciendo, señorita, es que esto usted lo vio de esta manera. Abierto, aquí menos 1, y aquí el 2 lo dio así. ¿Así fue que lo vieron ustedes? Sí. Sí. Bueno, pero tenemos que acostumbrarnos ahora a este. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos de esta manera. Es lo mismo, lo único es que lo ven desde otra perspectiva. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los libros están descritos así, entonces pudiéramos extraer error, entonces vamos a acostumbrarnos a hacer esto de esta manera. Entonces este es el ejemplo que me están dando. Aquí cerrado en menos 1, aquí abierto en 2. Si yo lo voy a escribir como un conjunto, como una descripción o como una desigualdad, yo tengo que abrir una llave y decir
son todos los X tales que, y pongan mucha atención, X va a ser mayor o igual que menos 1 y estrictamente menor que 2. Ya lo tengo descrito allí. Si yo ahora me voy a describir eso como un conjunto, yo simplemente trazo mi recta real y sobre la recta real yo vengo y digo, yo voy a ubicar, por ejemplo, el menos 1 aquí, lo vamos a hacer en rojo para que coincida con lo que yo tengo allá. Yo voy a ubicar aquí el menos 1 aquí estaría el 0, aquí estaría el 1 aproximado y por aquí el 2. Me disculpan si no tiene el mismo tamaño. Entonces aquí para nosotros sería abierto. Aquí yo tendría en todo caso el número 1 negativo y aquí el número 2. Quiere decir que el conjunto que define todo esto es este que está aquí. Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿y existe otra manera de poder escribir esto? Claro, nosotros nos podemos acostumbrar así, pero de pronto se pueden conseguir un libro donde de una manera u otra dicen, en el número 1 es cerrado y lo cierran y dicen menos 1. Pero en el número 2 es abierto y lo abren, es el número 2. Entonces, todos los elementos que están aquí van a ser solución. Es decir, que se puede hacer así o se puede hacer así. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo es, supongamos que yo tengo un cerrado que es de la forma 3 partido en 2 hasta 4. Y también cerrado aquí. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se escribe esto? Bueno, ustedes dicen, son todos los X, tales que el X va a ser mayor o igual que 3 partido en 2 y menor o igual que 4. Por supuesto que 3 partido en 2, si ustedes lo ven, eso tiene un número decimal que es 1.5. 3 entre 2 es su fracción generatriz. Entonces ustedes trazan su recta, ustedes vienen y dicen, bueno, yo voy a ubicar aquí el número 3 partido en 2 o 1,5 y por aquí voy a ubicar mi número 4. Quiere decir que finalmente la solución de eso es esta expresión que yo tengo acá. Y esa es una de las formas de nosotros poder hacer ejercicios con esta parte. ¿Ok? Vamos a continuar con la teoría. Vamos a continuar con la teoría de lo que se llama el valor absoluto. Y lo subrayamos. Entonces, en el valor absoluto, jóvenes, vamos a verlo así si lo podemos analizar. En el valor absoluto se utiliza una definición. Y esa definición lo que dice es la siguiente. Si yo tengo un número A que pertenece al conjunto de los números reales, entonces el valor absoluto de ese número A es, voy a escribir aquí entre comillas para hacer la referencia que es un número, es 2 puntos. Entonces los vamos a escribir aquí. Escribimos una barra vertical, escribimos A, otra barra y decimos, va a valer A, coma, o si ustedes quieren sin el coma, A, si el valor de A es mayor o igual que 0. Y va a valer menos A si el valor de A es menor que 0. Y esto que está acá, que estoy encerrando en esta nubecita, es lo que se referencia al valor absoluto de un número. Por supuesto que esto no tiene mayor relevancia, sino después cuando vamos a aplicar las propiedades. Porque, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto vale el valor absoluto de 10? Ustedes dicen 10. ¿Y por qué? Porque la expresión dice que el valor absoluto vale A si A es mayor o igual que 0. Es decir, si es 0 o es positivo.
Si yo tengo, por ejemplo, otro ejercicio que digo, yo tengo el valor absoluto de menos 3 partido en 5. Si ustedes ven, este es negativo. Entonces, para poder hacer el resultado de este, aquí dice que hay que ponerle un menos. Este menos que está aquí lo ponen aquí. Abren un paréntesis y escriben este que está aquí. Y me queda menos 3 sobre 5. Al multiplicar el menos por el menos, eso me queda positivo y me queda 3 sobre 5. Es decir, el valor absoluto de un número siempre me va a dar positivo. Si yo tengo ahora el valor absoluto del número 0, eso va a ser 0, para que no lo olvidemos. Si yo, por ejemplo, yo tengo una resta y resulta que yo resto 3 menos el número pi, ustedes dicen, profesor, ¿y qué me va a estar dando esto? Bueno, resulta que si ustedes lo ven en perspectiva, el número pi es 3,14. Quiere decir que cuando yo resto 3 menos pi, el resultado es negativo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Como yo ya sé que el resultado es negativo, yo escribo menos. Abro un paréntesis, escribo 3, escribo pi, cierro. Ahora voy a multiplicar los signos. Menos por más es menos, me queda menos 3. Y menos por menos es más, me queda pi. Esto lo pueden dejar como menos 3 más pi o lo escriben como pi restándole 3. Y aquí tienen el resultado. ¿Y eso por qué se hace? Eso se hace porque pi es mayor que 3. Esta es la justificación. Y esa es la forma de abordar ejemplos de esta parte. Vamos con las propiedades. Del valor absoluto. Y subrayamos toda esta expresión porque es como siempre les digo, uno debe llevar un orden de lo que está haciendo e identificar los conceptos más valiosos que tenemos. Entonces, vamos a escribir esto de la siguiente forma. Aquí vamos a escribir la propiedad. Aquí vamos a escribir un ejemplo para que estemos claros. Primera propiedad. El valor absoluto de un número mayor o igual que 0. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto, profesor? Que cada vez que yo calculo el valor absoluto de un número, siempre va a ser positivo. ¿Qué indica esto como ejemplo? Que si yo tengo el valor absoluto de menos 3, eso es 3 y eso siempre va a ser mayor o igual que 0, porque está a la derecha del 0. Siempre va a ser positivo, ¿ok? Entonces aquí podemos decir aquí que esto siempre es positivo o es 0. Segunda propiedad. Si yo tengo el valor absoluto de A, eso lo puedo escribir como el valor absoluto de menos A. ¿Por qué? Porque siempre me va a dar mayor o igual que 0. Un ejemplo, bueno, yo puedo tener aquí que el valor absoluto de 10 va a ser igual a menos el valor absoluto de 10. Si nosotros sacamos la cuenta, el valor absoluto de 10 es 10. Y el valor absoluto de menos 10 es menos 10, y eso es 10. Y ustedes pueden ver, son iguales. Tercera propiedad. Si yo tengo el valor absoluto de A y lo multiplico por B, A y B son números reales, eso va a ser lo mismo que escribir el valor absoluto de A multiplicado por el valor absoluto de B. Como quien dice, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Un ejemplo de esto, yo puedo tener, por ejemplo, aquí el número menos 5 que multiplica a 6. Según lo que yo tengo acá, yo puedo escribir el valor absoluto de menos 5 por el valor absoluto de 6. Si yo saco la cuenta acá, el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de 6 es 6. Quiere decir que el resultado me da 30.
Si yo lo veo acá, el valor absoluto de 5 por 6 me queda menos 30 adentro. Pero cuando yo quito las barras de valor absoluto, el número este me queda menos 30 y menos por menos me da más. Quiere decir que me queda 30 igual a 30. Y si ustedes pueden ver, son iguales. Cuarta propiedad. Si yo tengo el valor absoluto de A partido en B o de A dividido por B, eso es lo mismo que el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Un ejemplo que yo pudiera conseguir acá. Si yo tengo, por ejemplo, menos 16 partido en 4 en valor absoluto, eso es lo mismo que menos 16 en valor absoluto sobre 4 en valor absoluto. Pero el menos 16 en valor absoluto sabemos que es 16 y el valor absoluto de 4 es 4. Y finalmente esto me da 16 entre 4 es 4. Pero si yo saco la cuenta de esto, el valor absoluto de menos 16 sobre 4 es menos 4. Y el valor absoluto de menos 4 es menos 4, y eso es 4, y eso es igual a este 4 que está aquí. Es decir, se cumple. Entonces esas son las propiedades que nosotros necesitamos de valor absoluto. Continuemos con la parte de la teoría. Ya visto el valor absoluto, podemos describir, jóvenes, lo que es la distancia entre puntos sobre la recta. Y cuando hablo sobre la recta, me refiero a la recta real, de los números reales. Nuevamente subrayamos porque es una conceptualización importante. Entonces, decimos lo siguiente. Si A, B pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, son números reales, entonces la distancia entre los puntos A y B sobre la recta está dada por 2 puntos. Entonces vamos a describirlo. Déjenme borrar esto aquí que está feo. Entonces se escribe así. La distancia, una D, abre un paréntesis, desde el punto A al punto B va a ser igual al valor absoluto de B restándole el valor absoluto de A. Y esta es la fórmula que estoy encerrando aquí en esta nubecita para estar claro con respecto a la distancia. Por supuesto que por propiedad, 2 puntos, el valor absoluto de B menos A va a ser lo mismo que el valor absoluto de A menos B. Y esto hay que tenerlo presente cuando vamos a hacer los ejemplos. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes visualicen cómo es esto. EJ de ejemplo. Determinar la distancia entre los números menos 16 y 1. Entonces uno dice, bueno, ya vamos a arreglar porque se ve feo esto. 16 y 1. Así es mejor. Lo primero que ustedes hacen es dibujar la recta.
Entonces vamos a ubicar los números. Voy a ubicar, por ejemplo, el 0 aquí y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí. Aquí yo tengo el número menos 16. ¿Y el número 1 dónde está? Aquí. Quiere decir que yo tengo que calcular, tal cual como lo está diciendo el problema, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esta es la distancia que debe haber desde menos 16 hasta 1. Entonces, según la fórmula que nosotros acabamos de visualizar, nosotros simplemente decimos que la distancia que hay entre menos 16 y 1 va a ser igual al valor absoluto de menos 16 y le resto 1, porque aquí dice, réstele el que está a la derecha. Ah, bueno, quiere decir que esto me da el valor absoluto de menos 16 menos 1 menos 17. Eso es como resultado menos 17 y eso da como resultado 17. Y esta es la distancia. Si nosotros vamos a comprobar geométricamente, uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que es lo que a nosotros nos dio aquí. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos, de una u otra manera, calcular las distancias. Ahora, yo quiero que me den un minuto para anotarles los ejercicios que ustedes van a desarrollar este fin de semana, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, este va a ser su trabajo autónomo para que ustedes tengan ejercicios como divertirse este fin de semana y vayan haciendo los respectivos ejemplos que están propuestos en lo que yo les voy a dar. Denme un minutico para encontrarlos, ¿ok? Que se los voy a poner en el resumen. Y el resumen, si ustedes se van a la unidad número 1 del portal, donde está la descripción de su asignatura, ahí van a encontrar las clases en resumen y también van a encontrar los videos. Entonces, es bien importante que ustedes se pongan a realizar los ejemplos que están dados en esa parte. Ok, ya va un momentico. Voy a colocar el mayor número de ejemplos para que ustedes tengan bastante ejercicios donde trabajar. ¿Ok? Vamos a anotar por acá. Solo denme un minuto porque voy vamos a decirlo así, a colocarle los ejemplos. Primero vamos con una conceptualización para que vamos recordando ciertas cosas. Y yo la voy pegando acá. Vamos a tomar otra hoja para que... Y lo voy a colocar suficientemente grande para que ustedes lo vean. Ok, aquí están los primeros. Son conceptos para que ustedes vayan repasando. No se preocupen que eso va a estar en el LMS para que ustedes tengan cómo trabajar.
Tengo que pasarlo para acá porque no alcanza el espacio. Esto lo podríamos poner aquí al lado más bien. Si pudiéramos aprovechar más espacio. Bueno, jóvenes, ya con esto es más que suficiente para que ustedes comiencen a hacer ejemplos. ¿Algún comentario con respecto a esto? Jóvenes. Profesor, Sí, cómo no. cuando usted sube esto a la UCM virtual, ¿queda con todo lo que escribió arriba? Sí, todito. Todo lo que está escrito allí queda en un archivo que se llama, por ejemplo, el día de hoy es 19.3. Entonces dice clase 19.3 en la unidad número 1. La última clase, que fue el 16, que hubo una confusión de horario, allí está, clase 1603. Y en la parte de abajo hay una dirección URL donde está el video de la clase del día correspondiente. Es decir, que tienen la teoría de esto y tienen el video de esto. Para que ustedes tengan, van a tener todo completo allí para poder ustedes repasar y estudiar. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta acá porque me dicen que ustedes tienen ahora una actividad. Entonces, a mí me gusta parar un ratico, descansar unos 10, 15 minutos y volver a clase. Pero cuando volvamos a clase me dijeron que ustedes tenían una actividad, así que nos vamos a ver en la próxima semana. ¿Qué les voy a... Profesor, ¿Sí?
Es que a muchos aún no actualizan la página del UCM virtual. Por ejemplo, a mí todavía no me sale nada. Y he mandado muchos correos y en uno de los correos me dijo que iba a estar solucionado el jueves, pero no pasó nada y ahora he enviado correos, pero no me lo han respondido. Yo Ah, estoy ya en la misma. entiendo. Bueno, van a tener que ustedes ver de qué manera se comunican para que se pasen los PDF que yo dejo como resumen. Sin embargo, cada vez que se da la clase, cuando ustedes se anotan y se meten con el link de la clase, en el chat de la clase está el video que ustedes lo pueden bajar. Ese video normalmente dura 20 días en el sistema. Después de 20 días se borra. Entonces, ustedes tienen la opción de bajar el video y ver la clase, porque en ese video yo también estoy escribiendo. Y también tienen la opción después de que entre sus compañeros le pasen el PDF de la clase. Entonces, procuren comunicarse entre ustedes para que se pasen el PDF donde van a estar descritos los ejercicios para que trabajen el fin de semana. Ante cualquier duda que tengan sobre los ejercicios, ustedes en su cuaderno de trabajo autónomo anotan el ejercicio y la próxima clase, cuando estemos comenzando, ustedes me dicen, profesor, yo no entendí el ejercicio número tal. Entonces, con mucho gusto yo se los explico.